Ahora sí no te voy a creer. Vas a hablar de Benito Juárez. Voy a hablar de Benito Juárez. Pero no lo conociste. Sí, esa sí no te la No, creo. no lo conocí, No, pero fíjate, bueno. como si lo hubiera conocido. Ah, Porque casi lo casi conociste. acaban de hablar de novelas Ajá. antes que entrara yo. Sí, ¿cómo no? Bueno, pues yo quiero recomendar una gran novela Ajá. de alguien que sí conocí, que ya se nos fue, que es Francisco del Paso. Sí. Del Paso. Fernando del del Paso. Él escribió un libro que se llama Memorias del Imperio. Ah, sí. Es un libro, librazo. un libro maravilloso sobre el triunfo de Juárez sobre Maximiliano y que ganó el premio del mejor libro publicado en París, en lengua extranjera. No me digas. Traducido. ¿Qué Entonces, eran? ¿80s, no? por los Cuando 80, lo publicó sí. más o menos. Él trabajaba, fíjate, él trabajó ahí como agregado cultural Sí. en Francia, en la Embajada de Francia. Vivió unos 13 años en Londres, trabajando como tú para las noticias, ¿no? Ajá. En la BBC de Londres. Wow. Y luego fue director de la Casa de México en París. En fin, es una gente que conocí, pero que escribió un libro maravilloso. Es un libro que todo mexicano digno y decente debe de leer. Debemos de leer. Se llama Memorias del Imperio. Memorias del Imperio. Oye, ¿y Benito Juárez cómo vas a hablar de él aquí? Pues mira, quien nos va a hablar es nada menos que el director del Museo Nacional de Historia, que ¿dónde está? En Chapultepec. Ajá. El director, otro querido amigo, que se llama Salvador Rueda, ajá, y que tiene 15 años dirigiendo el museo. Wow. Imagínate qué historiador tan extraordinario, porque estuvo con el PRI, con el PAN y ahora con Morena. Exactamente. Y no se va de ahí, porque y es muy joven. Así tiene. Es un historiador fantástico y él nos va a hablar de algo muy importante. Dicen que hay que repetir las cosas, pero creo que voy a dejar que él lo diga y cuando regresemos vuelvo a repetir yo lo que nos va a decir del vínculo de Benito Juárez con el castillo de Chapultepec. Un solo vínculo, pero muy importante. Él lo va a descubrir. Él lo va a explicar. Pues vámonos a la entrevista y nos recuperamos regresando. Y yo lo repito luego. Y tú lo repites, muy bien. Pues vamos, esto es Aprender a Envejecer y esta es la sección Recuerdos Vivos con Emilio. El profesor Salvador Rueda, director del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Esto es muy importante porque en los libros de historia, cuando estudiamos nosotros, no nos lo explican con claridad el significado de esa creación del Estado moderno mexicano, que no podía hacerse sin acabar con los principios monárquicos y eclesiásticos y los fueros, ¿verdad? Claro. Que fue algo tan importante de la ley, de la primera gran ley que hace al servicio de México de administración de justicia. Pero, por ejemplo, es curioso que en México se separa la Iglesia del Estado 50 y tantos años antes que en Francia. Se necesita 1904 para que Clemenceau, no como presidente, sino como un político del Congreso, proponga separar la Iglesia del Estado en Francia. En Italia se necesita, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, para separar a la Iglesia y el Estado, pues en 48, y no digamos en España, que se necesita la muerte de Franco para iniciar un Estado laico, ¿no? Entonces, realmente, en ese momento, la historia de México se pone a la vanguardia de la historia universal por el laicismo, por la secularización y la modernización que realiza el presidente Juárez. A Salvador Rueda le preguntaría algo muy interesante que tiene que ver con el lugar en donde estamos, que es el Museo Nacional de Historia, bajo el gran fresco de Orozco, que precisamente está dedicado al triunfo de Juárez sobre las fuerzas imperiales. Ahí va Maximiliano convertido en momia, ¿verdad? Que nos relate el hecho personal, parece que único en la historia de Juárez, de su estancia en el castillo de Chapultepec, que tiene que ver algo por la frase que aquí meditó y que es el apotegma de Benito Juárez. Sí, efectivamente, Juárez triunfa por última vez que entra a la Ciudad de México, pernocta en el castillo de Chapultepec y es aquí donde revisa el discurso que da el día 15 de julio de 1867, en donde está el famoso apotegma de entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, que es una frase kantiana
que nos indica a un Juárez lector de los filósofos, seguramente lo leyó en francés, lector de filósofos y al tanto de las frases, tanto de los filósofos modernos como de los clásicos. Acá lo interesante es que Juárez nunca quiso vivir en el castillo de Chapultepec, a diferencia de Miramón cuando fue presidente durante la Guerra de Reforma, que fueron presidentes paralelamente Juárez en una facción y Miramón en la otra, después Maximiliano y después los presidentes que siguen hasta la fundación del Museo Nacional de Historia aquí durante el sexenio del general Cárdenas. Pero esta única noche que pasa Juárez en el castillo de Chapultepec es suficiente para hacer absolutamente memorable su estancia aquí. Una síntesis de la biografía increíble de Benito Juárez. Y digo increíble porque pareciera una leyenda, y por eso quisiera preguntarle a Salvador que nos dijera dónde podemos los mexicanos y cómo podemos estar seguros de que lo que decimos de Juárez es verdad. Muy bien, creo yo que como todo hombre que leyó mucho, Juárez también escribió mucho. Hay una serie de publicaciones por todas partes han abundado de los apuntes para mis hijos, que debió haberlos escrito hacia la década de los 50. Y además existe en 15 tomos de toda la colección de correspondencia a todos los corresponsales, válgase la expresión, que tenía Juárez, desde sus familiares hasta los ministros, militares, etc. Es decir, Juárez escribió profusamente y su personalidad queda reflejada en lo que escribe. No en balde su nombre le da el apellido a una época, no solo por lo que logra ciertamente desde el punto de vista político con la secularización que perfectamente bien acaban de explicar hace un rato, con la separación de la Iglesia y el Estado, sino también porque queda en sus notas, en sus cartas, queda muy clara esta separación y te dibuja a un hombre multifacético que es de una manera, y además absolutamente coherente con su vida personal, es de una manera cuando trata con la familia y es de otra manera cuando está hablando como hombre público con la investidura. Con hombre de Estado, ¿verdad? Como hombre de Estado, efectivamente. Claro. Iba yo a decir, para completar esta idea, que bueno, y Juárez además ha sido profusamente leído. Y no en balde, otro de los estadistas más importantes que ha tenido la historia de México, Lázaro Cárdenas, titula a sus propias memorias apuntes, como las de Juárez, apuntes para mis hijos. Y lo mismo supo separar la parte de las convicciones personales y de la vida privada de lo que es el ámbito público para que las decisiones políticas tuviesen claramente definido el horizonte secular y laico, que es lo que ha caracterizado a nuestro país. Quitado, y ya en vida de Juárez, con el establecimiento de la Constitución en España y en México con la separación ya definitiva de España. No en balde hay uno de los mejores ensayos sobre la obra de Juárez, que es de Edmundo Gorman. Él dice que Juárez le toca definir y decidir entre la Nueva España independiente o el México moderno. Exactamente lo que tú decías hace un rato. O es la Nueva España independiente con las viejas costumbres, pero con un gobierno ya no atado a España, o un México independiente inventándose a sí mismo totalmente nuevo. Exacto. Yo creo que esa posibilidad está en esta ley que se llama la ley de 1855, la primera ley que hace Juárez como ministro de Justicia, ¿no? Instrucción pública, y que es una ley en que acaba el fuero de los militares y el fuero de los religiosos, porque si cometían algún crimen, no podía entrar el Estado, tenían que ser los mismos militares que lo juzgaban o los mismos sacerdotes que juzgaban al otro. Recordemos que Juárez es un triunfador. Él 3 veces entra a la Ciudad de México triunfante. Entra con la Revolución de Ayutla, en 55, como secretario de Juan Álvarez desde Cuernavaca, ¿verdad? Que se une con los Pintos. Con los Pintos de Guerrero, ¿no? Entra victorioso.
Después tiene que salir con un golpe de Estado por Miramón y las fuerzas conservadoras, y viene la Guerra de los 3 años, la Guerra de Reforma, se refugia en Veracruz, hace las leyes de reforma, triunfa en los ejércitos liberales y entra en triunfo a la Ciudad de México por segunda vez. Y por última vez, después de la ocupación extranjera del efímero imperio de Maximiliano, desde Chihuahua baja a San Luis Potosí y entra en triunfo por tercera vez. Es algo fantástico, de un hombre que nos da a los mexicanos la idea de que que los mexicanos podemos triunfar sobre la adversidad. Nuestra historia es un martirologio completo. Claro, fusilados. Y Yo estaba- decía el maestro Lemoine que este es el único héroe triunfador, es el único. Yo Si no uno me lo había dado puede ver, cuenta que era es el único, en absolutamente realidad. el único, claro. Tener la conciencia, y afortunadamente tenemos un héroe, un hombre de Estado de esa dimensión, que nos dice que no todos tienen que terminar en el paredón, como Hidalgo, como Morelos, como Iturbide, O traicionados. como Madero, como Carranza, ¿verdad? Como Zapata, ¿no? Que terminan bajo las balas. Y hay dos grandes. Tienes razón, el héroe de ese nivel. El otro es el general Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Que terminan, los dos mueren en su cama, ¿no? Tenemos pocos personajes de la historia mexicana que está llena de tragedia, de dolor, de lágrimas, ¿no? Como diría Churchill, pero tenemos dos luminosos personajes que no llegaron al martirio para ser importantes, como lo hubiera sido Hidalgo o Zapata, ¿no? Y que sí son una lección de la capacidad de los mexicanos para crear su propia historia y mantener a una nación en pie. Pues, ¿qué hay que compartir, doctor, Pues mira, después de esto? Pues tú como estás dedicado a los medios de comunicación y un poco a la propaganda, Y Hay a que- las personas mayores. y hay que repetir las cosas varias veces hasta que se la aprendan. Y entonces voy a repetir algo que dijo el maestro Rueda Smithers. La importancia del vínculo entre Juárez y el castillo de Chapultepec Sí. es que es ahí donde escribe el apotegma. Entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Solo una noche estuvo ahí don Benito Juárez. Y luego se fue a vivir al Palacio Nacional, Ajá. a la calle, sus ventanas de su recámara daban a la calle de Tacup, de Moneda, de Moneda, Ajá, ¿no? ajá. Y entonces él vive ahí y muere ahí, ¿no? Entonces ahí está, hay un museo. Todo el mundo que no lo conozca vaya a ver el museo que está en el Palacio Nacional, en la esquina que da hacia el Templo Mayor. ¿Te en la dejan calle. entrar? ¿Es público? Sí, es público, totalmente público. Ok. Es una maravilla porque está cómo vivía ese hombre lleno de modestia. Yo visité su casa en Oaxaca, en Oaxaca. mero Oaxaca. Claro, en Guelatao. En mero Guelatao. Oaxaca, hay Pues, un lugarcito. yo he hecho como 3 películas de Benito Juárez. ¿eh? ¿Sí? Una biografía, luego hice el del Bicentenario. Benito Juárez nace en 1806, de manera que se festejó el Bicentenario del natalicio Ajá, ajá. con una gran manifestación y desfiles en el centro histórico. Y grabé eso. Y luego grabé otra sobre la muerte de Juárez y el homenaje que le rindieron en un 18 de julio, ¿no? Entonces, Oye, tengo 3 películas sobre don Benito. Y hablando de eso, tú dijiste hace rato, mientras pasaba tu documento, que Juárez y Cárdenas habían muerto en sus camas. Sí. Comparte con el público, porque creo que eso es muy Pues importante. eso es muy importante. La historia de México es una historia muy violenta, es terrible la historia de México. De veras, pocos países han sufrido las invasiones de americanos, de franceses, ¿no? de españoles, ¿verdad? Ha sido un país realmente mártir, nuestra nación, que se ha hecho en el dolor. De manera que nuestra historia, desde los emperadores aztecas, ¿verdad?, que ahorcaron a Cuauhtémoc, luego fusilan a Hidalgo, fusilan a Morelos, fusilan a Guerrero, fusilan... La decena trágica viene. Fusilan Ajá, a Madero, y luego a Zapata, a Villa, a Venustiano sí, Carranza. ajá. Entonces, todo se resuelve con balas, no con abrazos, Ajá. sino con balas. Pero Juárez, Juárez y Cárdenas. y Cárdenas mueren en su cama.
de enfermedad. De enfermedad, y ya Exacto, bastante ya. grandes, ¿no? Sí. Después de haber hecho una labor importantísima. Una cosa interesante es que Juárez gobierna durante 15 años, pero esos 15 años, 3 se las pasó en Veracruz Sí, contra correcto. los reaccionarios, ¿no? Contra Miramón. Y luego 5 contra Maximiliano. Entonces, de los 15 realmente gobernó solo 7. Ahora, si no se muere, a lo mejor se queda tanto como don Porfirio, probablemente, ¿verdad? Pero ya no lo supimos. Ya no lo supimos. Queridísimo doctor, muchísimas Ya. gracias.